Lorenzo Herrero Ortín y desempeño el cargo de director adjunto en el Grupo Internacional de Protección Solar Persianas Persax, Sociedad Anónima, con sede en Villena, Alicante. Somos una empresa con unos 200 empleados y una facturación superior a los 20 millones de euros. Dentro de la empresa, comencé realizando funciones de vendedor, tanto en España como en exportación. Pasé más tarde a la dirección comercial. Durante unos años también fui director de compras antes de desempeñar la labor actual. La experiencia de trabajar en un grupo internacional como el nuestro me ha permitido o me sigue permitiendo obtener conocimiento desde dentro, desde el interior, desde la cocina, y a su vez haber formado parte de creación de muchos procesos industriales, comerciales, así como procedimientos, apertura de filiales. Me ha enriquecido mucho con los grandes profesionales de diferentes áreas que hemos ido teniendo en la historia de nuestra organización. Por supuesto, seguimos teniendo. Los retos de la dirección, tanto adjunta como general, los dividimos en dos partes principales. La parte financiera, que es el tener o mantener la viabilidad de la compañía por encima de todo, gestionar muy bien la liquidez, máxime este año con la incertidumbre de la pandemia, COVID, ha pasado a ser la primera prioridad, la gestión de la liquidez, y una vez gestionada y solucionada, pues seguir evolucionando. A nivel de negocio, integrarnos verticalmente, seguir automatizando procesos, tanto administrativos como industriales, y adaptarnos con nuestros productos a normativas europeas recién aprobadas en el mundo de la construcción, principalmente. A ver, el estado de la técnica actual hace que hoy se puedan recabar más datos que nunca dentro de las organizaciones. El directivo necesita obtener respuestas de negocio con los datos que se generan diariamente en la empresa, de todas las áreas: producción, atención al cliente, comercial, calidad, logística, financieras, por supuesto. A su vez, y para completar un marco de referencia adecuado, también de datos externos, diferentes fuentes oficiales, estudios de mercados sectoriales. Esas respuestas deben acabar siendo fácilmente manejables, presentadas de una forma sencilla para dedicar tiempo a aquellos indicadores que no vayan en dirección prevista con anterioridad, para poder priorizarlos y poner el foco en lo más importante. La decisión de realizar el programa superior de Data Strategic viene dado precisamente por conocer y dar un paso más en esta metodología y en las herramientas de extracción de datos, posterior transformación y puesta a disposición de nosotros como usuarios, a su vez de los demás responsables de departamentos, accionistas. La metodología me ha parecido adecuada, el formato online del programa. He hecho algunos usos ya en este formato, y en concreto con el que acabamos de terminar, la preparación del curso, el interés que han tomado los profesores, la propia actitud de ellos, la interactividad con los alumnos, por supuesto, todos aquellos profesionales que nos han aportado, profesionales externos al curso, que nos han aportado la visión, ¿no?, desde sus compañías. También importante la coordinación para que el material visto estuviera disponible en las plataformas, en solventar las ineficiencias técnicas propias del medio, que es una de las grandes claves también de que funcione el formato. Las plataformas online que han experimentado una evolución, como todos sabemos, empujadas este año por el COVID, que las han hecho ya prácticamente imprescindibles para este presente y, por supuesto, para el futuro. En la mochila me llevo mucha preparación práctica, conocimiento de las herramientas, aparte de las horas echadas en el propio programa, pues las 2 veces más o 3 que nos ha tocado seguir reforzando lo aprendido, networking con los compañeros y esa experiencia de haber aprovechado el tiempo, que siempre es muy gratificante. Desde las primeras clases intenté implementar con nuestro equipo de sistemas dentro de la organización, la preparación de la información para hacerla muy accesible mediante Query, Power BI y DAX. Todos nuestros reportes ya han empezado a ganar intensidad, automatización, y nos están facilitando tomar decisiones mucho más rápidas para anticipar el dato. Entonces, la puesta en práctica ha sido inmediata, de menos a más, aunque era mucho por hacer.